La hermana que cumple años tendrá que invitarnos luego a todos. Muy bien. ¿Me podéis decir qué imágenes podéis observar aquí? Un conejo, un perro y un gato. ¿Sí? ¿Cómo es posible que cada uno ve cosas diferentes? Vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente es lo mismo. ¿Lo veis bien ahora? Un perro, un gato y un... Muy bien. ¿Estáis seguros? ¿Eh? ¿Alguien ve un pato, un gato? Sí, un conejo, un perro y un gato. Parecen ver. Vamos a ver otra imagen. ¿Es lo mismo? ¿Sí? Bien, pasamos a la última. Esta. ¿Qué es lo que veis? Vamos a ver. ¿Veis ahí unos rostros? Un bebé, un papá y una mamá. Aquí una pareja, que son los padres de este niño, y aquí la pareja más joven. O sea, más jóvenes, aquí casados, y aquí ya tienen un hijo. ¿Por qué usamos esto? ¿Por qué usamos esto? Porque cuanto más nos acercamos, por eso ampliamos la imagen, más podemos conocer lo que no se ve a simple vista. Nosotros venimos esta mañana aquí todos y ¿qué nos hemos dicho? ¿Cómo estás? ¿Y qué hemos contestado? Todos bien. No hay ningún problema, estamos todos bien. Pero si seguimos preguntando una segunda vez, ¿cómo estás? Bueno, ahí vamos tirando, ¿no? Y si preguntamos una tercera vez, como Jesús lo hizo con Pedro, al final nos ponemos a llorar, ¿verdad? O sea, en realidad, ese mismo principio es el que tenemos que pensar en nuestra relación con Dios. A Dios lo podemos ver a distancia y crear una imagen en nuestra mente de algo que nos parece que Él es, pero la verdad es que aquellos que conocemos a Dios y que hemos sido perdonados por la sangre de Jesús, necesitamos acercarnos cada día a Él, acercarnos más y más a una relación personal, íntima con Él, para conocer las cosas profundas de la obra de Dios y conocernos a nosotros mismos. Porque a veces nosotros mismos ni siquiera nos conocemos a nosotros. Nuestros complejos, nuestros miedos, nuestros hábitos, nuestros vicios y nuestros defectos. Pero también la dignidad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Jesús. Es en ese sentido de que el mensaje de esta mañana va a tener que ver con ese acercamiento personal con Dios, pero que no es solamente una vez en la conversión, es cada día, en el trabajo,
caminando con Él en la vida, estemos donde estemos, en el hogar, ese acercamiento, ese pensamiento íntimo de que no solamente Dios está aquí cuando venimos el domingo y cantamos y nos alegramos y nos gozamos, sino que es una realidad en nuestra vida que nos motiva, que nos guía, que nos da luz y nos da sensibilidad para mirar a otras personas que están sufriendo en la oscuridad. Y podremos ver ese dolor reflejado en sus caras. Podremos ver ese dolor en personas cuando pasan por la calle, que van con la cabeza inclinada, pensando en sus situaciones tristes, pero que en realidad simplemente pasan y ya está. Y a veces Dios puede que nos llame a hablar con esas personas que a lo mejor no conocemos, pero podemos acercarnos y saludarla y quizás ser agentes de bendición para otras personas. Así que lo que voy a compartir con vosotros esta mañana es un salmo que a mí siempre me ha impactado desde la primera vez que empecé a meditar en él. Lo he compartido muchas veces en iglesias y la verdad es que siempre trae algo nuevo que pensar, algo nuevo que reflexionar. Es el Salmo 139. Salmo 139. Es un salmo que escribió David, el rey David. David tuvo cosas muy buenas, pero en la medida que uno se acerca a la vida de David, empieza a descubrir que hay otras cosas tristes y difíciles en su propia vida. Pero dice la palabra de Dios que David era un hombre según el corazón de Dios. Eso no quiere decir que era un hombre perfecto. Lo que quiere decir es que cuando él fallaba, que cuando él se equivocaba, no podía seguir en esa actitud de pecado, sino que volvía a Dios en arrepentimiento. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno. A lo mejor, bueno, vosotros tenéis cara de ser buenas personas, a lo mejor vosotros sí lo sois, pero yo sé que yo no lo soy. Y todos necesitamos ese corazón que se acerca a Dios, que no tiene miedo a acercarse y descubrir la verdad de Dios. Porque Él quiere que nos acerquemos a Él de corazón, en espíritu y en verdad. Así que en este salmo tenemos primero una parte larga que podríamos decir doctrinal. Es lo que podríamos decir pura doctrina. En la primera parte lo que hace David es hablar de su comprensión de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Y realmente David se ha acercado a esa imagen y ha encontrado que aparte de las imágenes que a veces uno puede tener, en realidad Dios es muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar o lo que el ser humano se puede imaginar desde lejos, ¿no? Desde una imagen reducida de Dios. Y ahí es donde en este salmo, en los primeros 22 versículos, nos habla de 4 realidades de la naturaleza de Dios. La primera es que Dios es omnisciente. Él conoce todo. Y lo conoce todo desde una perspectiva individual. Conoce todo en tu vida, todo. Nadie puede engañarle. No solamente los hechos, sino aquello que se mueve dentro de cada uno de nosotros, que ni siquiera a veces nosotros mismos conocemos. Por tanto, Dios es omnisciente, pero fijaros cómo David lo expresa. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi alma y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, está hablando ahí de todos los aspectos de su vida. Pero notad ese espíritu personal, tú y yo. No está hablando de otros. Él está hablando de que Dios le conoce a él. Es esa convicción, esa realidad, esa experiencia de saber que Dios me conoce aún de cosas que yo no me conozco. Él lo sabe. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son mis vicios? ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis caminos? Todo.
Por tanto, ante un Dios que conoce todo, lo que no puedo hacer es pretender que hay caminos ocultos que yo puedo permitirme, sino que estoy en mi conciencia estoy delante de un Dios que me conoce. Y eso me obliga a ser y te obliga a ser a ti no un hipócrita, sino a ser transparentes con nuestro Dios. Abrir nuestro corazón, acercarnos a Él. No queremos ser religiosos, no queremos venir aquí y aparentar buenas personas y luego salir y vivir según nuestros hábitos. Eso es peor que ser ateo casi, en el sentido de que el mal comportamiento de los cristianos, en muchos casos, ha hecho que muchas personas no quieran saber nada de Dios. Aunque hay muchos ateos, desde luego, que aunque tengan buenos ejemplos, seguirán siendo ateos. Gracias a Dios que seguirán siendo ateos. Porque un ateo no puede existir si Dios no existiera, ¿no? ¿Qué razón tendría el que alguien se hiciera ateo si Dios no existe? Pues precisamente la palabra ateo es en contra de Dios. Así que, en realidad, nosotros hemos de procurar como cristianos, sabiendo que no somos perfectos, saber que nuestros caminos, nuestra vida, nuestro mundo es conocido por Dios. Luego habla a partir del versículo 7 de lo que es la omnipresencia de Dios, el hecho de que Dios está presente en cualquier lugar que estemos, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Luego, a partir del versículo 13 hasta el 18, encontramos ahí la expresión de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso él habla de Dios como tú eres el que formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. O sea, este cuerpo que tenemos, con todos los sistemas integrados que tiene, con la psique que realmente mueve nuestro cuerpo y con el espíritu que realmente habita en nosotros, donde el Espíritu Santo viene a morar cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Todo eso es el diseño de Dios. Y por mucho que me digan que el ser humano somos productos de una evolución, realmente no tengo suficiente fe como para creer eso. Porque hace falta mucha fe para creer que de la nada se produce todo. Nadie, ningún científico ha demostrado que de nada puede crear algo. No lo han demostrado. No lo han demostrado. Simplemente son argumentos y filosofías y teorías, pero realmente no han demostrado que se queden solos en un sitio y donde no hay nada y que de ahí puedan crear algo. Puedan crear vida, por ejemplo. Por tanto, lo que dice la palabra de Dios es que Dios es el creador, nos ha diseñado, hay un diseño en nosotros que es perfecto. Lo único que por causa del pecado, nuestro propio cuerpo también sufrió las alteraciones del pecado. Pero en la renovación, en la redención, seremos transformados. Y entonces sí que seremos perfectos. Pero ahora no, mientras estemos aquí en esta tierra, no. Pero hemos de buscar, de andar en esa perfección. Y luego, finalmente, él habla de lo que podríamos llamar la santidad, porque cita a los malvados, a los perversos. Y en los dos últimos versículos, él resume todo eso y se presenta delante de Dios en esa relación personal, sabiendo que Dios es omnisciente, omnipresente, soberano sobre su vida y que es santo, perfecto. Y expresa en los dos últimos versículos 4 pasos ahí que son muy importantes. El primero, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname y conoce mi corazón. Es su deseo de ser examinado por Dios. La palabra examen ahí es una observación detenida en la cual entra a la profundidad, porque es un Dios que conoce todo. Y por tanto, David, con esa convicción de que Dios es omnisciente, que sabe todo mis motivaciones,
lo único que puede hacer es abrir su corazón y decir, Señor, examíname, aunque Él lo sabe. Pero si sabemos que Él lo sabe y nosotros cerramos el examen a Dios, en realidad lo que estamos cerrando es la comunicación con Dios. Y al final acabamos diciendo aquello que he oído muchas veces, yo soy como soy, Dios me ha aceptado así. A veces en canciones lo cantamos, Dios me ha aceptado como soy. Creo que lo hemos cantado en alguna parte esta mañana, en una canción. Sí, así nos ha aceptado Jesús. Él nos ha buscado con nuestras circunstancias y con lo que realmente éramos, pecadores. Pero no para dejarnos así. Y lo malo es cuando un creyente se escuda detrás de esa expresión, es que yo soy así, como si la culpa la tiene Dios, Dios me ha hecho así. En realidad, si eres así, Dios te ha llamado para transformarte. Dios nos ha llamado para hacer de nosotros criaturas nuevas, con valores nuevos, con ilusiones nuevas, con un deseo de gozarnos cada día con la presencia de Dios, estemos donde estemos. Es por eso que David, que le conoce y su corazón es un corazón según el corazón de Dios, a pesar de las miserias que él cometió, porque cometió graves errores en su vida que probablemente ninguno de nosotros aquí los hemos cometido, pero fue un hombre que siempre volvió a Dios, nunca se quedó estancado, sino que abrió su corazón para acercarse a Dios, porque Dios era lo más importante en su vida. Y eso es lo que debe ser en nuestras vidas. Cuando Él dice, examíname y conoce mi corazón. Esa expresión es muy importante. Es el hecho de abrir nuestro corazón y nunca conformarnos con lo que somos, sino realmente delante de Dios es abrir nuestro corazón para que Él nos siga guiando en la vida. ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? Y cada día puede haber un proyecto nuevo, sea en el trabajo, sea en la familia, sea algo que tengo que cambiar, sea algo que necesito aprender de Dios. Leyendo su palabra, viviendo la verdadera comunión cristiana con otros hermanos y sirviendo a quien fuese necesario, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Es ahí donde realmente debemos de prestar atención, porque dice Proverbios capítulo 3, versículo 23, donde dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Curioso que cuidamos mucho nuestra estética, la apariencia, pero no cuidamos el interior. Muchos de nosotros no nos conocemos realmente qué es lo que hay en nuestro mundo interior, porque siempre estamos mirando hacia afuera. Hoy en día es un mundo, hoy estamos viviendo en una sociedad que la estética es lo más buscado en este mundo. Pero el mundo interior es el que domina a la persona. Y a veces de eso nadie se preocupa. Pero Dios conoce lo que hay en el interior. Y si el ser humano tiene alguna posibilidad de cambio, será en la medida que se acerque a Dios. No se trata simplemente de prácticas religiosas, se trata de una relación personal con Dios. Sin esa relación personal con Dios no habrá transformación. Simplemente habrá una reforma estética del exterior. Antes íbamos a los bares, a las discotecas, a disfrutar y ahora venimos a la iglesia. Pero en realidad es mucho más que eso. No somos religiosos, no queremos ser religiosos. Queremos vivir una relación personal con Dios. Dios debe ser lo más importante. Y eso nos obliga a abrir nuestro corazón, ser sensibles a Él. Cada día, no solamente aquí, no solamente el domingo por la mañana, sino cada día debemos de buscar esa intimidad con Dios. Un tiempo de acercamiento a Él, de saber que estamos a solas con Dios. Luego tendremos el trabajo,
el trabajo, tendremos toda la actividad, tendremos problemas, tendremos la relación familiar con los padres, con los hijos, con los abuelos. Sí, pero tiene que haber un momento cada día en el que estamos solos para Dios y Dios para nosotros. Ese tiempo es muy importante para que podamos percibir esa presencia y podamos percibir de Dios cosas que en la imagen lejana no se observan, como las fotos que hemos estado viendo. Luego, fijaros en el movimiento que hay ahí. En segundo lugar, dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Estamos aquí ante lo que se llama un paralelismo hebraico en la gramática hebrea. Un paralelismo hebraico significa que la primera frase no tiene sentido si no se cumple la segunda. Son interdependientes. Si solamente decimos la primera frase pero no la segunda, en realidad son solo palabras. Cuando dice en primer lugar, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, si se queda ahí, no sirve de nada, son palabras. Es necesario llegar al segundo aspecto, porque si no, no tiene sentido. Cuando dice, pruébame y conoce mis pensamientos. La palabra pensamientos más bien es ídolos. Son ídolos, son fortalezas que hay en nuestro mundo interior que nos han engañado pero que nos controlan. Hábitos, vicios que puedan haber tanto del carácter como de nuestra propia vida y comportamiento. Y cuando él dice, pruébame, la cuestión es que a nadie nos gustan las pruebas, ¿no? Pues sí, queremos ser probados, nos gusta, somos masoquistas. En realidad, a nadie nos gustan las pruebas. Pero lo que estamos aquí es delante de una especie de principio terapéutico. Si tú te encuentras mal, ¿a quién tienes que ir? Al médico. Y le dices, doctor, me pasa esto, doctora, me pasa esto. Y el doctor, si es un buen doctor, te va a decir, vamos a hacer unas pruebas. Las pruebas pueden ser más difíciles o menos difíciles. Pero la prueba tiene que revelar qué es lo que hay. Y David entiende muy bien que tiene que pasar por pruebas. Claro, pero ahí ya no llegamos, porque no nos gustan las pruebas. Y es donde nos cuesta entrar en esa dimensión personal con Dios. Pero David sabe que tiene que ser probado. Y una prueba requiere una participación por parte de la propia persona. Dios ya conoce, ya sabe lo que hay en mí, pero yo tengo que someterme a eso. Tengo que someterme a la prueba. Si no estoy dispuesto a someterme a la prueba, le diré, no, Señor, simplemente examíname y ya está. Eso sería ridículo. Sería ridículo ir al médico y decir, si el médico nos dice, pues tenemos que hacer pruebas. No, doctor, no se preocupe. Dígame lo que hay, pero no, evidentemente hay que probar. Y las pruebas tienen que ver con un ejercitar, con una disciplina. Los creyentes necesitamos ser probados porque eso ha de fortalecer nuestra estructura interior espiritual para fortalecernos y para sanarnos de aquellos aspectos que necesitan ser eliminados de nuestra vida. Si renunciamos a las pruebas, difícilmente vamos a poder crecer espiritualmente. Por tanto, es un reto para todos nosotros que en este salmo David se da cuenta de que él necesita ser probado. Evidentemente, él tuvo que aprender de muchos defectos que él tenía. Tenía muchas virtudes, hizo cosas grandiosas. Venció a Goliat siendo un joven, pero fracasó ante Betsabé. Fracasó en muchos aspectos por desobedecer a Dios y por buscar su propio vicio, sus propios aspectos personales.
Pero en todas esas situaciones David tuvo que volver en arrepentimiento a Dios. Nunca pudo vivir alejado de Dios, sino que volvió a Dios y su vida cambió. Así que encontramos aquí la realidad de ese acercamiento personal. Pruébame y conoce lo que realmente motiva mi vida. Pruébame y conoce lo que realmente hay en mi corazón. Las pruebas no nos gustan, pero son necesarias. Las pruebas son el proceso terapéutico por el cual Dios va a producir una sanidad en nuestra vida a lo largo de nuestros días. No lo puede hacer todo de golpe en un día, simplemente con una varita mágica y ya somos santos. No, lo hará a través de nuestras relaciones con nuestra familia, con los jefes de trabajo, con los vecinos, tal como estamos en la calle o en casa, estemos donde estemos, en la iglesia. Es un proceso terapéutico por el cual Dios va a sanarnos. Así que Él, en este aspecto, nos invita a ejercitar lo que podríamos llamar la musculatura espiritual. Porque esa musculatura espiritual, si no se ejercita, se atrofia. Yo tengo 70 años y sigo jugando a fútbol. El 25 de enero cumplí los 70 años. Y luego, con los jóvenes de aquí de Sant Boi, de Llibertat. Y como era mi cumpleaños, les invité a todos a tomar un refresco en el bar de allí del campo. Así que, bueno, uno me preguntó, oye, ¿hasta cuándo piensas seguir jugando a fútbol? Y yo digo, bueno, yo lo tengo claro, mi plan es el siguiente. Hasta los 100 años voy a seguir jugando a fútbol. O sea que todavía me quedan 30 años. Pero después voy a hacerme entrenador de fútbol. Hasta los 120. Porque la Biblia dice que el límite de vida para el ser humano son 120 años, ¿no? Y bueno, pues ese es mi plan. Pero no quiero pararme. Evidentemente es una tontería, ¿no? Pero en el fondo la cuestión es, si uno no se ejercita, la musculatura se atrofia. Y es importante entender eso a nivel espiritual. Si yo no practico mi vida espiritual, si no soy consciente que Dios está trabajando, que quiere cambiar aspectos de mi vida, lo único que haré será seguir la rutina, la pauta. Pero mi musculatura espiritual se atrofiará. Mis neuronas espirituales se atrofiarán. Todos los sistemas espirituales de la vida empezarán a fracasar, empezarán a fallar. Y todo eso al final me llevará a una vida espiritual estática, pasiva, sin creatividad, sin vitalidad. Qué importante es que entendamos ese principio. Y eso es nuestra responsabilidad, la de cada uno de nosotros. No podemos pasarnos la vida diciendo, Señor, examíname, Señor, examíname. O diciéndole cosas a Dios que realmente son nuestra responsabilidad. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, nada pasará, nada cambiará. Porque Dios ha hecho todo lo que Él tiene que hacer, que es ganar la salvación gratuita para el ser humano. Pero los seres humanos que aceptamos a Dios, tenemos que andar en los caminos de Dios, en la relación personal con Dios. Si no es así, entonces nos quedamos atrofiados. Seguimos adelante, fijaros que luego dice en el versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si os fijáis, los dos primeros tienen que ver con lo interior. Cuando dice, examíname y pruébame y conoce mis pensamientos, está hablando del mundo interior, de lo que hay en mí. Los dos tienen que ver con lo que yo hago.
Cuando hay incoherencia entre el hacer y el ser, es cuando realmente hay contradicción. Y ahora, en lo que yo hago, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, si en la vida práctica hay cosas perversas, hay cosas que realmente no corresponden a tu vida. Y Él está dispuesto a abrir su corazón. Y está dispuesto a exponerse delante de Dios y que Dios decida lo que realmente tiene que cambiar. Ve si hay en mí camino de perversidad. Ese aspecto en el cual David reconoce la posibilidad de que hayan ídolos en su mundo interior. Los hay cuando realmente nos estamos sometiendo a un hábito o a un vicio, a una adicción de nuestra vida. Eso se convierte en un ídolo. Ya sabéis que la imagen de ídolos son figuras de animales o de personajes, etc. No, los peores ídolos son los del corazón, los que gobiernan nuestra vida, los que nos hacen ser siempre los mismos. Y aunque haya momentos en que haya confrontación y alguien te pueda decir, pues esa actitud tuya no es la correcta, normalmente eso suele ocurrir más entre las relaciones en la pareja, marido y mujer. Ahí es donde realmente debemos de aprender a saber cambiar aspectos de nuestras vidas, modificar y poner nuestra responsabilidad para entrar a tratar esos aspectos. Yo sé que nos cuestan a veces. Yo lo sé. No sé si os lo conté alguna vez, pero una de las tonterías más grandes que tenía en mi vida era, y que bueno, mi mujer me confrontó pocos meses después de casarnos, y es que tenía que recoger la ropa sucia y dejarla en la cesta de la ropa sucia. Yo lo dejaba pues por ahí, en la habitación, en el lavabo, y ella me dice, Pedro, ¿por qué no recoges la ropa sucia y la dejas en la cesta de la ropa sucia? Y claro, yo me sentí muy ofendido. Muy ofendido. No, de verdad. Era como, me estás atacando mi dignidad. Estábamos casados pocos meses. ¿Y para qué me he casado contigo, no? Mi madre y mi hermana lo hacían desde que era pequeño. Pero nunca ejercité la musculatura de hacer esas cosas. Claro, yo hubiera podido decir, oye, y tú tienes también esto y lo otro y tal y cual, ¿no? Y así empiezan los problemas matrimoniales, ¿no? Y por tonterías de estas, matrimonios se separan, porque al final dicen, es que somos incompatibles, vaya descubrimiento. Todos los matrimonios somos incompatibles. Todos los matrimonios, cada ser humano somos diferentes, tenemos hábitos diferentes, pensamientos diferentes. Y la cuestión es, ¿para qué nos casamos? Para crear una estructura íntima, pero también externa, que nos ayude y nos podamos favorecer los unos a los otros dentro del matrimonio. Por eso cuando dice ahí, ve si hay en mí camino de perversidades, tiene que ver con esos aspectos perversos que realmente practicamos, que entendemos que son así porque soy así y siempre lo he aprendido así, pero que ahora tengo que cambiar, tengo que modificar y tengo que empezar a hábitos diferentes. Así que bueno, después de muchos años he aprendido a poner la ropa sucia en la cesta, ¿vale? Se lo podéis preguntar a mi mujer. Bien, qué importante es entender la necesidad de estar disponibles a cambiar. Eso es lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Os acordáis de la parábola? El hijo pródigo cometió un grave error al salir de la casa del padre. Todos hemos cometido ese error. Todos hemos salido de la casa del padre. ¿Pero qué ha ocurrido? Hemos adquirido muchos vicios, muchos hábitos en la vida. El hijo pródigo
olía a cerdos. Cuando volvió a casa olía a cerdos. Y lo que el padre hizo fue quitarle el vestido y darle un vestido nuevo. Olía a cerdos, pero el padre le abrazó. No tuvo ningún reparo. Los cerdos eran inmundos para un judío. Y sin embargo, cuando Jesús relata esa parábola, lo relata con intención porque lo está relatando para los judíos. Como un hijo de un hombre rico acaba cuidando cerdos, o sea, caer en lo más bajo. Pero cuando vuelve, el hijo estaba planteándose qué decir, qué no decir, y esperaba, bueno, hazme como a uno de tus jornaleros. Y no, el padre lo primero, antes de que él hablase, le da un abrazo a pesar de que olía a cerdos. Y luego le da un vestido. Luego le da unas sandalias. Luego le da un anillo. Y luego le hace una fiesta. Qué interesante. Cada uno de esos aspectos, ¿no? Un sello, un anillo como este. ¿Qué significa? Nosotros tenemos el sello, ¿no? Hemos recibido el sello. Es el Espíritu Santo, nos ha sellado la identidad. ¿De qué servía un anillo en aquel entonces? Para demostrar a qué casa pertenecía, para demostrar quién era mi familia. El sello que hemos recibido es el sello del Espíritu Santo, que nos dice a qué familia pertenecemos y de qué forma debemos de vivir. El vestido nuevo, dice Pablo, revestíos de Cristo Jesús. Y las sandalias son para andar, no para quedarte en la cama. ¿Y qué significa eso? Ahora anda en vida nueva. Ahora es cuando tienes que utilizar las sandalias para la gloria de Dios. Tenemos que hacerlo. Así que cuando él dice, ve si hay en mí camino de perversidad, el final del proceso es, y ahora guíame. Guíame en tu verdad. Guíame en el camino que tiene valores eternos. Guíame en el camino eterno. Ese camino que tiene una serie de principios en los cuales todos los creyentes debemos de andar. Así que cuando salgamos de aquí, caminaremos. Mañana caminaremos. Al día siguiente. Y cada día caminaremos. Y en ese caminar es donde tenemos que aprender los valores eternos para saber cómo caminar en la vida. Van a haber, no lo olvidemos, muchas tentaciones, muchos aspectos de este mundo que constantemente nos agobia a través de los medios de comunicación, a través de las relaciones, tentaciones que intentan apartarnos de Dios, porque hay espíritus malignos que existen, que se mueven a nuestro alrededor y que lo que quieren es destruir nuestra vida, que seamos juguetes rotos, que no sirvamos para nada. Así que quiero que pensemos en ello cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos que observar nuestras vidas, cómo estamos andando y cómo estamos viviendo nuestra fe. Vale la pena seguir adelante con el Señor. Mi esposa Eunice me enseñó algo muy interesante cuando era mi profesora de música. Cuando yo descubrí que no podía tocar el piano como lo hace nuestro hermano Juan Carlos, ella me enseñaba clases y me dijo, no te preocupes por equivocarte. Dice, se descubre un gran músico cuando se equivoca, pero sabe volver a la nota. ¿Vale? Porque cuando un músico se equivoca, supongo que es así, Juan Carlos, cuando un músico se equivoca, él se pone nervioso y volver a la nota es quizás lo más difícil. Pero dice, cuando alguien se equivoca y vuelve a la nota, es cuando se demuestra que es un buen músico. Cuando nosotros nos equivocamos como cristianos, pero volvemos a la nota, es cuando se demuestra que estamos en el camino correcto que tenemos que hacer. No podremos evitar equivocarnos.
Pero lo que no debemos de permitir es quedarnos equivocados y justificarnos a nosotros mismos. Bien, hermanos, gracias por escucharme. Espero que la reflexión nos pueda ayudar a todos. Tenemos un reto por delante esta tarde, mañana, cada día. Pensar en estas palabras de David. Él tuvo mucho que superar y nosotros también. Pero vale la pena, nuestro Dios está ahí, nos ama. Él estará a nuestro lado, nos fortalecerá, nos dará nueva vida. Seguiremos adelante. Que el Señor os bendiga mucho a vosotros, vuestras familias. Llevaré la botellita del agua, que creo que me la he ganado.